Ya, estimados amigos, 9 de la mañana con 53 minutos y nos convoca una de las conversaciones, una de las discusiones que estábamos presentes en los últimos días, en la discusión no solamente de los medios de comunicación, sino que me imagino también en la conversación que se da todos los días, proyectos de ley que se aceleran después del asesinato de una carabinera, recordarán ustedes, en Quilpué, y uno de ellos particularmente ha generado mucha polémica, lleva el apellido de 2 carabineros, pero también para otros es una ley que le otorga demasiadas ventajas a los carabineros, le han puesto gatillo fácil. Para hablar de ello, tenemos a la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Bienvenida, ¿Cómo está, diputada? Muy bien, muy buenos días a todos. Y tenemos a otro diputado de la UDI, Álvaro Carter. Bienvenido también, diputado. ¿Cómo está, Muchas gracias por la invitación. Muy Gracias bien. por acompañarnos. Recordemos que esto está ahora en el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados, está en el Senado y ahí está el trámite a propósito de las indicaciones que se le han entregado. Diputada, ¿cuál es su primera visión? Porque aquí también se dice que los parlamentarios del gobierno estarían divididos, que hay 2 almas viviendo respecto a este tema. Sí, no, yo primero creo que todos coincidimos, y en eso con Álvaro creo que hay un amplio respaldo en la Cámara de Diputados y Diputadas y en general en el mundo político, en términos de la necesidad de fortalecer el rol de carabineros. ¿Por qué? Porque el rol de carabineros es central en la primera etapa de persecución del delito. Bueno, después necesitamos fortalecer también el sistema judicial con más fiscales, un sistema judicial que se haga cargo de que no haya puerta giratoria, pero fortalecer a carabineros es central. La pregunta es cómo fortalecemos el rol de carabineros sin tener que decidir entre protección del orden público y protección de los derechos humanos. Y ahí tenemos algunas diferencias respecto de cómo la regulación, y ahí han habido grandes discusiones de grandes profesores de derecho penal, de organismos internacionales, la ONU, Amnistía Internacional, con una preocupación respecto de la forma en la cual está redactado en este momento el proyecto de ley y esta legítima defensa privilegiada. El gobierno ingresó, por tanto, indicaciones en el Senado para que efectivamente haya una mejor regulación respecto de cómo se usa el arma de servicio de manera adecuada por parte de la fuerza policial y además las reglas de uso de la fuerza. Y eso en el Código de Justicia Militar. Vamos a eso. Entonces, ese punto que es uno de los puntos más críticos, legítima defensa privilegiada. Así se llama hasta ahora. Ese punto es el que genera más críticas y divisiones, para que nos explique qué es lo que proponen actualmente y qué es lo que ingresó el gobierno. Yo diría que ese es el punto central de conflicto. ¿Por qué? Porque lo que hace la legítima defensa privilegiada, según lo que han dicho algunos profesores, organismos internacionales, es que traslada la carga de la prueba a quien sufre la lesión por parte de carabineros por haber utilizado carabineros su arma de servicio en determinadas circunstancias. Y lo que ocurre esto es que deja la carga de la prueba en la víctima. O sea, yo tengo que probar que yo no estaba provocando a carabineros, que yo no estaba, teniendo un arma para efectos de que carabineros me respondiera. Y eso es muy complejo porque se dice en derecho penal probar un hecho negativo, o sea, que yo no estaba haciendo algo. Y esto cambia completamente los principios de persecución penal, como son el principio de, presunción de inocencia, el acceso a la justicia, que son principios garantizados en la Constitución. Entonces, lo que necesitamos es que todos tengan derecho a la presunción de inocencia, que todos tengan un buen acceso a la justicia, tanto carabineros, y para eso sí es necesario que hayan modificaciones legislativas, pero no a costa de las libertades de los ciudadanos. Pongamos una pausa ahí, porque el tema de esto de la presunción de inocencia es algo que todos asumimos, ¿no? Que en el ordenamiento jurídico todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué es necesario subrayar entonces en el caso de las policías? Porque me imagino que esto es para todas las policías, ¿no? Sí, porque en un Estado de Derecho, el monopolio de la fuerza la tiene una institución, que son las policías. Ellos no son personas comunes y corrientes, en el entendido cuando andan de servicio, como se ve en la imagen que tienen acá atrás, están con un arma y están representando al Estado. Ya ha sucedido de que ellos han tenido que muchas veces, y eso no es algo que no se sepa, que se han restado de ciertos procedimientos debido al temor de que pueda darse de baja, se les pueda sumariar, que es algo sumamente humano. Lo que busca esto, en ningún caso, es atentar contra los derechos humanos. Los derechos humanos se respetan siempre. Pero cuando uno ve a una ministra diciendo gatillo fácil, yo le voy a explicar a la ministra qué es el gatillo fácil. Esto es gatillo fácil en las poblaciones. Ametralladoras de guerra versus carabineros. A mí me gustaría escuchar de pronto a las organizaciones de derechos humanos y a todos aquellos que critican respecto a este proyecto, que han dicho que se ha tratado de hacer rápido, de forma fácil, el avance legislativo. ¿Por qué no hablan de las víctimas? ¿Por qué no se refieren a ellos? El año pasado, 931 personas fueron asesinadas en nuestro país. Y nadie habla nada. La ONU, nosotros le pedimos que mandara un observador a la Araucanía. Brilló por su ausencia. Le pedimos un informe respecto a la violencia en la Araucanía. Brilla por su ausencia. Pero cuando hablamos de poder enfrentar a aquellos que matan chilenos y chilenas, porque nosotros queremos ayudar a las policías para poder enfrentar a esos, a los narcotraficantes, no a los manifestantes.
sino que a los narcotraficantes y a aquellos que ocupan los grupos organizados y el dinero para atacar y dañar nuestro país, se ponen peros. Obvio, hay que perfeccionar. Siempre las leyes se pueden perfeccionar y podemos llegar a acuerdos, pero en ningún caso quitarle el piso a la protección que nosotros les queremos entregar a las policías, porque la policía se tiene que respetar. Cuando se ataca a una policía, a un carabinero chileno, se ataca a la democracia, se ataca a todo el país. Pero eso están de acuerdo en general, o sea, no es ese punto, yo no lo he visto en discusión, por lo menos lo que usted está diciendo. Por eso, diputada, quiero ir con usted, porque usted está de acuerdo con que las instituciones de derechos humanos no están apoyando a Carabineros, como lo dice el diputado Carter. No, yo primero creo que es bien peligroso como irse en contra de las organizaciones internacionales o irse en contra de tal o cual opinión. Yo creo que efectivamente poner esto en términos de negros o blancos o de quienes no están y quienes sí están con Carabineros me parece un error, porque todos estamos por el fortalecimiento del rol de Carabineros. Lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la mejor manera de fortalecer el rol de Carabineros. Y una opinión es que en los términos en los cuales está redactada esta ley no es ni una garantía ni para Carabineros ni para la ciudadanía. ¿Por qué? Carabineros ha sido, por ejemplo, Carabineros, la gran demanda que ha tenido Carabineros de Chile expresada en su general director ha sido, por ejemplo, la regulación de las reglas de uso de la fuerza, porque esto no está hasta ahora considerado una ley, normalmente se hace vía reglamento y eso da muchísima inseguridad para Carabineros a la hora de actuar. Lo que ha propuesto el gobierno es que efectivamente tengamos una regulación legal de las reglas de uso de la fuerza que permita normas claras para efectivamente poder hacer uso del arma de servicio como todos queremos cuando se está frente a situaciones de violencia. Pero crear esta suerte de, insisto, como debate entre buenos y malos, cuando lo que necesitamos es justamente avanzar en acuerdos para en lo efectivo fortalecer el rol que generan, me parece que es una complejidad, porque ¿qué necesita la gente en la calle? Cuando yo le pregunto a un vecino y vecina, cuando me quedo en Santiago, vivo en Pedro Aguirre Cerda, una comuna bien conflictiva, todos los días tenemos una orquesta de fuegos artificiales. Cuando no, yo soy de Antofagasta, me quedo en Antofagasta, también una región abandonada a su suerte en términos de criminalidad. ¿Y qué te preguntan los vecinos? Ningún vecino a mí me pregunta sobre el llamado a la reflexión del presidente, sobre si la ministra tal o cual pidió o no pidió disculpas. Lo que quiere el vecino es que Carabineros llegue cuando los llamen. Eso es mayor dotación de Carabineros. Que cuando Carabineros llegue tenga herramientas efectivas para actuar. Eso es inversión, que tenga carros policiales a la altura de lo que necesitan, que tenga armas renovadas, que tenga equipos tecnológicos. Carabineros, o sea, los vecinos también necesitan que Carabineros, cuando detiene a un delincuente, ese delincuente no salga al día siguiente libre. Eso es mayor contratación de fiscales. Quiere que las plazas estén iluminadas. Eso es prevención. Entonces, la política de seguridad requiere una mirada integral donde no hay buenos y malos quienes están con Carabineros y quienes no, sino donde podemos enfrentar un problema sumamente complejo, porque hoy día tenemos crimen organizado, a diferencia de esto hay una evolución, digamos, de años anteriores a hoy día. Por primera vez tenemos una política nacional contra el crimen organizado y creo que es parte como esta conversación de Estado, que no es una respuesta emocional a una situación determinada, sino que es una conversación de mediano a largo plazo, con medidas concretas aquí y ahora sí, pero con harta altura de miras, que yo siento que ha faltado un poco en el debate. Sí, yo me quiero hacer cargo respecto a esto de la división entre bueno y malo. Yo no creo en eso. De hecho, respecto a eso, un punto, la ministra Vallejo el fin de semana dijo: nosotros los demócratas, dejando entredicho varios puntos suspensivos de que en Chile existiesen personas que son demócratas y no demócratas. Ustedes ganaron la elección de forma democrática, por lo tanto ustedes están en el gobierno y son ustedes los que tienen derecho a poder llevar a cabo las políticas. La derecha hizo mal un trabajo, yo soy sumamente crítico respecto a cómo se manejó la seguridad en el gobierno de Sebastián Piñera, pero yo no creo en los buenos y malos. Yo siento de que tú o tu familia o la gente que tú representas tiene las mismas necesidades que la gente que yo represento o mi familia. Por lo tanto, acá hay que avanzar. En lo personal, ayer revisaba los medios, hace 4 años atrás yo estuve en este mismo programa, hablando de este mismo tema, entregando 4 ideas base por un documento que entregamos en este tiempo que yo lideraba con otros parlamentarios, que se llamaba Paz para las Poblaciones. Y claro, tu Cata no estaba, pero sí estaba el diputado Winter sentado frente a mí. Y el diputado Winter me dijo: tú estás equivocado, en Chile no va a pasar nada, no necesitamos militares en la frontera, no necesitamos tener armamento más pesado para enfrentar las bandas criminales, eso no ha llegado a Chile, y una serie de cosas más. Hoy, por solamente temas ideológicos, le dimos tiempo de más, le dimos tiempo de vida de más a los... Incluso el presidente de la República lo ha reconocido. ¿Sí? y que cambiaron de opinión y que se tiene que avanzar. No, o sea, yo no sé si cambiaron de opinión. Ojo, volviendo de nuevo a lo que dijo la ministra Vallejo el fin de semana. Dijo: cambia el contexto. Yo no he escuchado que hayan dicho: ¿saben qué? Nosotros nos equivocamos. En verdad, Carabineros sistemáticamente no atacó los derechos humanos. No he escuchado a nadie que diga de la izquierda: ¿sabe qué? En verdad, no toda la institución ha cometido errores. Han dicho: nosotros estamos en otro punto, estamos en el Estado ahora. Tú hablaste ayer de maduración respecto a enfrentar ciertas cosas, y está bien.
pero tampoco no ha habido una pedida de disculpa, y tampoco no te lo voy a pedir. Porque creo que la superioridad moral acá no vale. Acá tenemos que avanzar hacia el futuro. Lo que sucedió desde hace un año para atrás, es que eso, ya pasó. Cuando uno escucha a veces el debate político, uno se queda que todavía están como apuntándose con el dedo de uno a otro quién empujó el jarrón que se rompió. Y aquí lo importante es cómo arreglamos el jarrón. Y aquí tenemos un proyecto de ley que serviría eventualmente para arreglar el jarrón, que por lo menos ha habido como un consenso después en esta semana de que podría ayudar a arreglar el jarrón, pero en los detalles no hay una claridad, porque tienen visiones contrapuestas. Entonces, quiero preguntar, para volver al tema, si así como en CADEM dice 95% apoya que Carabineros use armas de servicio, ¿cuál ha sido el freno que han tenido hoy día las policías para usar su arma de servicio? Hemos visto imágenes de Carabineros rodeados de multitudes siendo atacados y no se atreven a sacar su arma de servicio. ¿Pasa por ahí? Con la nueva ley, ¿ese carabinero podría sacar su arma de servicio? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué para cierto sector de gobierno trae complejidad? Más allá de la discusión de los derechos humanos que la ONU ha dicho cosas. Para ustedes en lo concreto, ¿cuál es el punto ahí que pone una pausa antes de dar una aprobación? Yo creo que la clave son las reglas de uso de la fuerza. La determinación de reglas de uso de la fuerza es lo que a ti te permite tomar esa decisión, lo que a Carabineros le permite tomar esa decisión y tener reglas claras también para Carabineros, pero unas garantías para la ciudadanía. Y eso por primera vez se está buscando legislar. De hecho, se armó una mesa de trabajo de oficialismo y oposición. A la oposición le costó un poquito sumarse, que es algo que yo critico bastante. Creo que son importantes las mesas de trabajo, pero finalmente se sumaron. Hay hoy día una propuesta de indicación para reglas de uso de la fuerza en el Código de Justicia Militar y no en el Código Penal, me parece que era donde se estaba buscando ingresar inicialmente. ¿Por qué es importante que sea el Código de Justicia Militar? Porque el Código de Justicia Militar tiene toda la normativa completa respecto de cómo tú debes actuar y por tanto sacarlo de ahí era inorgánico, digamos. Entonces, reglas de uso de la fuerza y en el marco de reglas de uso de la fuerza, correcto uso de armas de servicio. Entonces, con esa regulación integral te permite, insisto, establecer reglas claras para las policías y reglas claras para los ciudadanos. Yo creo que con eso aprobado, avanzándose ya, que entiendo que también se han logrado construir consensos para avanzar hacia allá, yo creo que podríamos tener una buena regulación. Ahora, ¿qué falta? Tener reglas de uso de la fuerza claras, tener protocolos para el correcto uso de armas de servicio no basta, o incluso subir las penas para quienes ataquen a Carabineros no basta si es que no aumentamos la dotación, al menos, y si es que no aumentamos la formación de Carabineros. Carabineros necesita, y el general director de Carabineros lo dice, necesita no solamente respaldo político, sino que necesita respaldo económico, y por eso el gobierno aumentó el presupuesto en seguridad como muy pocos gobiernos lo habían hecho, un 4,4%, pero también necesita formación. Carabineros necesita poder acceder a mejor y mayor formación. Y en eso, ojalá que en la conversación que tengamos de ley de reforma tributaria, que no logró ser aprobada inmediatamente, pero que espero que podamos construir consensos para aprobarla, es importante que ahí también venga eso. Entonces, así de manera integral, fortalecemos el rol de Carabineros para también avanzar en el debate en otras cosas, fiscales, prevención, coordinación con los municipios, que también hacen un rol fundamental. Sí, sin duda son muchos los puntos para poder avanzar y que Carabineros también se siente más tranquilos a la hora de actuar, ¿cierto? Ahí tenemos en el GC, CADEM 95% apoya que Carabineros use arma de servicio. Por lo mismo queremos que usted participe. Tenemos 2 parlamentarios con los que puede hacerles preguntas. Ahí está nuestro código QR con el celular. Usted pone el celular y inmediatamente entonces puede hacer preguntas en nuestro WhatsApp o mandar videos, lo que usted quiera, y ahí los parlamentarios le pueden responder. Diputado Carter, vamos entonces en este punto. El Partido Comunista ha sido el más crítico, el que ha llamado a no aprobar esto. Supuestamente esto se vota mañana. ¿Hay agua en la piscina hasta dónde? ¿Qué es lo que se debería aprobar y qué no según los votos que se tengan hoy día? Hasta ahora lo que se sabe, porque está en el Senado ahora, es que se aprobaría. Lo importante es que en los procesos que vienen a futuro no quede ninguna duda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Partido Comunista, anoche Tellier, el presidente del Partido Comunista, estaba hablando de que el presidente iba a tener que meterse en la ley. Si es que se aprobaba como estaba hoy, el presidente iba a tener que vetarla o iba a tener que buscar alguna fórmula para no que esta ley no viera la luz. Yo creo que ese no es el camino. Por eso ahí volvemos a la lógica de los buenos y los malos, de tú sí, tú no. Yo creo que el señor Tellier sigue viviendo en los años 40. Y el problema es que no se da cuenta de que los carabineros no tienen color político. Los carabineros son de todos los chilenos y chilenas. Cuando usted los asalta, usted no dice, hola, soy de la UDI, ¿me puede venir a ayudar? No, el carabinero le dice, dígame dónde está, y con los pocos recursos que tienen, avanzan. Entonces, yo creo que acá el Partido Comunista primero tiene que entender de que el país necesita una policía modernizada. Y para que la policía se modernice, primero, necesitamos este tipo de ley como la ley Naim Retamal. Segundo, lo que dice Catalina es
completamente cierto. Necesitamos mayor formación en los carabineros, pero también necesitamos más carabineros, porque hoy día los carabineros cada día son menos. Y ahí tenemos un problema ético-moral que viene desde antes, hace un par de años, donde se le dijo a carabineros de que era una institución que tenía falencias, que todos los carabineros son malos, y eso ha provocado de que la gente no quiera ser carabinero, y eso nos tenemos que hacer cargo sí o sí. Cuando y decían la semana pasada que podrían llamar a los que están en retiro. Hay varias ideas. ¿Cuánto era lo que decían? 10.000 carabineros decían que necesitamos. No, y también hay otras formas. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, 15.000. aquellos que participaron en las Fuerzas Armadas podían postular a entrar a carabineros después de un curso de 6 o 7 meses donde aprendieran el uso de la fuerza con civiles. Hay miles de fórmulas, pero para eso lo que dice la Cata, tiene que haber diálogo. Y hay sectores del gobierno que tienen un alma que no quiere dialogar con nada, que no es la Catalina, para quedarnos con cosas. Y el Partido Comunista no quiere hablar, no quiere negociar, y son los que tiene finalmente al presidente Boric atrapado en su oficina, porque el presidente Boric sale a apoyar a los carabineros. Lo comparte la diputada lo que el está día diciendo. 29, los hechos dicen otra cosa. No fuiste tú, pero el día 29 salió el presidente Boric a entregar su apoyo a Carabineros por el Día Joven Combatiente, y el Partido Comunista de inmediato puso el grito en el cielo. Que responda al punto. No, yo creo que, a ver, si uno puede hacer una autocrítica a nuestro sector, independientemente de la actuación personal, yo siempre creo efectivamente en que tenemos que tener un amplio diálogo democrático, pero yo creo que efectivamente hay una autocrítica que uno podría hacer desde nuestro sector, es que la demanda de seguridad, primero que la seguridad es un derecho fundamental y es condición preexistente del ejercicio de otros derechos. También un reconocimiento de que caer en esto de ser quienes defienden el orden público no significa ceder una coma en la protección de derechos fundamentales. Es tan grave lo que le pasó a la sargento Rita Olivares, el asesinato de la sargenta Rita Olivares es tan grave como la mutilación de la senadora Fabiola Campillay. No hay una competencia en qué es más importante, por el contrario, debiésemos ser capaces de proteger ambos principios. Y eso es una autocrítica para nuestro sector, pero creo que también para el frente. Y por otro lado, creo que hay que comprender que la demanda de seguridad no es un invento de las élites de este país. La demanda de seguridad es una demanda de quienes nosotros buscamos representar, de los sectores populares, de las poblaciones. Lo que decía el diputado Carter, que el Partido Comunista tiene secuestrado de alguna manera al presidente, porque eso es lo que dice, el presidente sale a apoyar a Carabineros y el Partido Comunista después dice no, todo lo contrario. Yo no creo que sea así, no creo que el presidente esté atrapado por nadie. Digamos, el presidente es un hombre con muchísimo liderazgo, que ha sabido poner la voz ahí donde tiene que estar, que fue al funeral de la sargento sabiendo lo que iba a enfrentar también. Ha sido muy capaz de sostener las críticas, de hacer reconocimientos de errores y de también reenfocar cuando las prioridades del país cambian, cuando los roles que se ejercen también cambian. Entonces creo que decir que el presidente está atrapado en una posición, digamos, de tal o cual partido, me parece incorrecto. Ahora, respecto a la opinión que tenga el Partido Comunista, creo que el Partido Comunista tiene que pronunciarse. Digamos, yo no soy vocera del partido, pero creo que sí debe haber un compromiso férreo con hoy día la seguridad pública como prioridad, sin ceder una coma en la protección de derechos fundamentales y entendiendo también que es una política que requiere integralidad. Diputada, porque ya, ahí ¿usted qué le diría al Partido Comunista? Porque ¿cómo se protege ese tema? Porque ese es uno de los principales miedos, ¿no es cierto? Usted misma acá, ambos están reconocidos que hay que poner mucho énfasis en la formación de carabineros, y en esa formación también tiene que ver mucho el tema de los derechos humanos. Tiene que ver mucho el tema con los derechos humanos y tiene que ver mucho con la ejecución presupuestaria. Yo siempre creo que los compromisos están, o el compromiso se demuestra poniendo los recursos ahí donde tienen que estar, digamos, como poniendo las prioridades ahí donde se ponen las palabras. Y no fue precisamente el Partido Comunista quien rechazó la reforma tributaria que, por ejemplo, garantizaba 900 plazas más para la formación de las policías. Entonces, yo creo que, de nuevo, establecer esta lógica de quiénes están y quiénes no están, o sea, esto no se trata de una interpelación del Partido Comunista, esto se trata de cómo interpelamos a todos los sectores para que hagan una autocrítica, porque no tiene nada de malo hacer autocríticas de cómo uno actuó en el pasado, pero sobre todo cómo nos comprometemos a avanzar hacia el futuro. Si la política de repente es muy buena distribuyendo responsabilidades, pero muy mala ofreciendo soluciones. Y creo que los proyectos que hoy día se pusieron con urgencia, por ejemplo, la semana pasada, nos dan luces de cosas en las que sí podemos estar de acuerdo. Yo creo que de lado y lado estamos de acuerdo, por ejemplo, en la creación del Ministerio de Seguridad Pública, una tarea fundamental. Estamos de acuerdo en el fortalecimiento de las leyes de inteligencia, por ejemplo. Y eso es algo a lo que el gobierno le puso urgencia. Entonces yo esperaría que la oposición, no porque sea un proyecto al cual
el gobierno le puso urgencia esté en contra, y creo que ese va a ser el ánimo. Entonces, yo creo que personalizar en el Partido Comunista o personalizar nosotros en la oposición como una oposición no dialogante, creo que no aporta en este momento. Creo que no hay cabida para discursos que no unan al país en este momento, y en eso espero que estemos todos y todas. Bueno, respecto primero a la reforma, ustedes tenían los votos y ustedes no lograron juntar los votos. No culpes a quien no tenemos culpa. Ustedes no lograron armar su sector y ellos no hicieron la reforma tributaria. Cada uno se hace responsable de sus votos, creo yo. Después, los cambios de prioridad del gobierno se dan después de dos hechos. El primer cambio que tiene el presidente Boric es cuando le llega un golpe de realidad el 4 de septiembre, cuando se da cuenta de que después de haber hecho campaña 8 meses por una opción para el proceso constituyente, lo pierde. Ahí el presidente dice, bueno, hay que rearmarnos y avanzar en algunos temas. Pero no fue el tema de seguridad. Recuerda que la semana anterior a que falleciera la carabinera, el gobierno dio 16 prioridades. Dime uno que haya sido de carabineros o de las víctimas. Ni uno. Y claro, ahora hubo un cambio de prioridades porque no daba para más. Y Blado, que no es de mi sector político, lo encuentro que fue bastante valiente en haber enfrentado las propias críticas internas de decir, ¿saben qué? Tenemos que legislar en temas de seguridad. Y él fue el que ordenó esto junto contigo, porque tú eres la vicepresidenta, y avanzaron. Y eso es extremadamente valiente. Por tanto, yo creo que hay que poner los puntos sobre la I. Y hay que ser real. Las prioridades no estaban, y la contingencia, los golpes de realidad... Ese, diputado, es una crítica que se hace, que el gobierno ha sido reactivo y no preventivo. ¿Qué opina usted? Yo ahí pondría una prevención, porque no es el 4 de septiembre el día en que el gobierno cambia de definiciones. Es, de hecho, en la primera cuenta pública. En la primera cuenta pública, la primera que hace el presidente de la República, el presidente dice muy claramente que hay dos grandes prioridades. El alza del costo de la vida, que en ese momento estábamos enfrentando números de inflación muy, muy altos que hoy día hemos logrado contener, pero sigue siendo un problema para los vecinos y vecinas. Y dice en segundo lugar, la seguridad. Es ahí donde el presidente de la República fija las prioridades de su gobierno, y lo hace tan coherentemente que luego eso se refleja en el gasto público en la ley de presupuesto. Y tenemos una alza histórica para seguridad de un 4,4%, donde un gran porcentaje de ello va efectivamente a la policía. Entonces, decir que recién hoy día el gobierno se está haciendo cargo, por ejemplo, de la formación de carabineros o, por ejemplo, del respaldo a las policías, cuando es el propio general Yáñez el que dice, nunca me había sentido tan respaldado por un gobierno que renueva la flota policial, que nos pone plata, que nos pone lucas, que nos pone presupuesto para actuar, que nos acompaña cuando fallece uno de los nuestros de la familia de carabineros. Entonces, yo creo que aquí de nuevo el gobierno no con palabras, sino que con hechos ha demostrado su compromiso. ¿Falta avanzar? Por supuesto que falta muchísimo por avanzar, si este no es un problema que vayamos a solucionar de la noche a la mañana. Pero, por ejemplo, hay legislación súper importante. Ahí también quería hacer una corrección. Las reglas de uso de la fuerza, la ministra del Interior las propuso no después del fallecimiento de la sargenta Rita Olivares. La ministra del Interior lo propone al inicio de marzo y dice, antes del 31 de marzo yo voy a ingresar el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que ya se encontraba trabajando con Carabineros. Entonces, cuando se dice que de las 16 prioridades no había nada para Carabineros, yo creo que es un error. Pero, insisto, yo creo que aquí no se trata de qué tan comprometido ha estado el gobierno, porque creo que ha estado comprometido. Se trata de cómo subimos el nivel de la discusión para no solamente no ponerla en términos de buenos y malos, sino que para también entender de que con el mero aumento de penas, por ejemplo, no vamos a lograr detener el fenómeno delictual. Se necesita mucho más que eso. Entonces, si estamos de acuerdo en que mayor dotación, si estamos de acuerdo en que mayor presupuesto, si estamos de acuerdo en que mayor dotación para fiscales, si estamos de acuerdo en medidas preventivas, si estamos de acuerdo en una mejor legislación para la coordinación con municipios. Los municipios hoy ya hacen una tarea con una legislación completamente anticuada en su coordinación para enfrentar la delincuencia. Trabajemos en eso. Entonces, siento que de repente la conversación se polariza tanto o se simplifica tanto que no se da respuesta adecuada a los problemas que tienen los vecinos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero solamente tengo una duda y te quiero hacer una pregunta para que quede en vivo. Los narcotraficantes tienen estas armas, con estas balas, los carabineros estas. ¿Les vamos a entregar a los carabineros armamento para que puedan enfrentarse a eso? Porque ese también es un tema y un problema. Porque cuando tú ves la imagen de allá, ves carabineros que tienen revólver con 8 balas o 6 balas de muy mal estado, con chalecos antibalas, que es increíble, pero los carabineros no tienen un chaleco antibalas cada uno. Por turno se lo van cambiando. O sea, por ejemplo, tú pesas cierta cantidad de kilos, obviamente estás más flaco, así que... Y yo también peso cierta cantidad y tú ocupas el mismo chaleco antibalas que yo. Claro, no son personalizados. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de las mujeres. Te quedan zonas abiertas. No van a polígonos de tiro. El otro día veíamos que... 6 tiros prueban una vez al año. Versus el narcotraficante que dispara en las poblaciones y nadie dice nada. El problema es que si tienen 6 pruebas de tiro una vez al año...
el uso de mayor capacidad de fuego es también un riesgo, no solamente para el narcotraficante o para el delincuente, sino que también para la ciudadanía. Por eso es que es importante avanzar en paralelo. Necesitamos mayor formación para que puedan usar también mayor para aumentar su capacidad de fuego. Se ha dicho insistentemente en estos días que las policías, quiero dejarlo así, las policías, porque me da la sensación que de pronto pareciera que fueran solo carabineros que salen a la calle. Las policías deberían tener un nivel de armamento que sea similar al de los delincuentes más uno. Es decir, tener superioridad respecto al nivel de armas que utilizan. Evidentemente, eso significa que tienen que tener una mayor capacitación, tienen que ir más a polígono, tienen que, bueno, todo lo que implica la formación. Pero aquí se mete una discusión en ese ámbito en particular respecto, que a mí me parece loco, que es como entre derechos humanos y no derechos humanos. Y la ONU incluso ha dicho que esta ley no estaría de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, y hay varias voces de juristas que lo alertan. Quisiera conocer las opiniones de ustedes respecto a este punto, sobre si esta ley en particular, así como estaba, atenta contra los principios fundamentales de los derechos humanos. Yo creo que sí, en los términos en los que estaba, creo que sí. ¿Por qué? La Constitución, que no es una Constitución, ustedes saben que particularmente a mí me guste, digamos, pero la Constitución que hoy día tenemos vigente garantiza dos cosas que creo que son fundamentales: la igualdad ante la ley, en primer lugar, y el acceso a la justicia, en segundo lugar. Aquí vamos a hablar del tercero, que es el debido proceso en el acceso a la justicia. Entonces creo que esta norma lo que hace a la hora de cambiar la carga de la prueba desde el victimario a la víctima, digamos, en términos de la legítima defensa privilegiada, lo que hace es no garantizar un adecuado acceso a la justicia, porque no vas a poder defenderte de manera adecuada si es que yo no estoy pensando en el delincuente o en el narcotraficante, estoy pensando en un ciudadano que se puede ver afectado por esta situación. No garantiza, por tanto, el derecho a la justicia. Tiene varias complejidades respecto de la igualdad ante la ley, porque evidentemente, ojo, claro, Carabineros somos todos iguales, pero evidentemente Carabineros ejerce un rol distinto y por tanto tiene que tener una regulación diferenciada. No estoy planteando que todos tengamos que tener la misma regulación, pero sí se establecía con la legítima defensa privilegiada una regulación completamente desproporcionada para efectos de garantizar la igualdad en el acceso a la justicia. Y por otro lado, el debido proceso, que creo que afecta tu derecho a defensa cuando, insisto, la carga de la prueba se traslada hacia la víctima y que tiene que probar, insisto, que esto es medio complejo en términos penales, pero esto de probar el hecho negativo, yo no amenacé a Carabineros, ¿cómo pruebas que tú no hiciste algo? Entonces, de nuevo, no estamos pensando aquí en el narcotraficante, en el delincuente, estamos pensando en el ciudadano y tener una policía sin control democrático o sin control judicial, creo que es un riesgo en el que nadie puede caer. Y por eso se habla del gatillo fácil. El gatillo fácil es una expresión que se usa en Brasil, que se usa en México, que ha sido a propósito de la generación de malas políticas criminales que han producido estos casos de inseguridad y retroceso en materia de las libertades civiles, de las personas comunes y corrientes que andan circulando en la calle. Diputado Carter. En la legislación comparada se basaron en varios países, entre esos Uruguay, y es lo más cercano a lo que es Uruguay. Para mí, cuando no ha habido hoy o se está perfeccionando el sistema para evitar justamente de que los derechos humanos se vean afectados, creo que hay una exageración respecto a la izquierda sobre esta norma, lo cual no implica de que se pueda mejorar el proyecto y, por ejemplo, que todos los carabineros tengan que ocupar cámaras cuando estén en servicio. Porque claro, obviamente, y estoy ahí de acuerdo contigo, tiene que haber un cuidado irrestricto a los derechos humanos, pero nunca quitándole protección a las policías, porque hoy lo que sucede es que las policías están desprotegidas. ¿Le parece que la ley como estaba atentaba, como dice la ONU, contra los estándares básicos del derecho humano? No, pero entiendo el temor, entiendo las aprensiones de muchos y creo que mientras más clara, mientras más específica sea respecto a los cuidados, a que hayan pruebas para, en caso de que hubiese algún incidente, se entienda bien y ni un carabinero ni un civil salga afectado, es que tenemos que avanzar en normas de transparencia. Las cámaras, no tan solo en los trajes de carabineros, en los vehículos, por ejemplo. Ahora los vehículos tienen cámaras delanteras, traseras, porque mientras más información haya, mejor. Debiésemos presentar un proyecto en ese sentido. Queremos seguir conversando con ustedes, diputados, pero tenemos preguntas de la gente. Nos escribieron a nuestro WhatsApp y dice así: las mesas de trabajo son solo una pérdida de tiempo, una excusa para no hacer las cosas y prolongar el problema. Hoy necesitamos hacer, con mayúscula, y dar todo el respaldo a Carabineros. Hoy algunos políticos solo cuidan los derechos humanos de los delincuentes y la gente honesta, ¿cuándo? Partimos con ustedes, diputada. Dice Luis. Gracias por la pregunta, Luis. Luis, primero, las mesas de trabajo
trabajo no son algo que se nos haya ocurrido a nosotros. De hecho, en el gobierno anterior al cual yo era parlamentaria, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, yo recuerdo al menos 5 mesas de trabajo en las que participamos incluso en los peores momentos del gobierno, cuando estábamos en veredas lo más opuestas posible durante el estallido social, por ejemplo. Nunca dejamos de ir a La Moneda a conversar, porque las mesas de trabajo son relevantes para el trabajo prelegislativo, que se llama, que es cuando estás elaborando la ley y viendo cuáles son los mínimos en los cuales estás de acuerdo y en los que no. Y establecer los mínimos en los cuales estás de acuerdo es súper relevante porque permite que después la ley avance mucho más rápido y seamos más eficientes a la hora de legislar. Entonces no es que uno arme una mesa de trabajo como a veces pasa. Yo sobre todo a nivel de trabajo comunal, a mí me pasa que le dicen a los vecinos, no, una mesa de trabajo, y tenéis para 3 meses la mesa de trabajo y no se hace nada. Entonces yo entiendo esa experiencia, pero en el caso legislativo creo que las mesas de trabajo aportan mucho. Por eso nosotros participamos siempre de las mesas a las que nos convocó el expresidente Sebastián Piñera, y yo esperaría también que la oposición sea mejor para sumarse a las mesas, porque por ejemplo hoy día tenemos andando una mesa para la reforma previsional, para terminar con el sistema de AFP y garantizar pensiones dignas, pero la oposición decidió no sumarse hasta que no tuvieran su nueva propuesta. Entonces o se bajaron de la mesa de seguridad anterior o nos costó que se sumaran a la mesa de reglas de uso de la fuerza. Entonces yo creo que las mesas de trabajo son una buena herramienta que deberíamos trabajarla, fueron utilizadas por el gobierno anterior, nosotros nos sumamos a ella y creo que son una buena oportunidad. ¿Usted las avala, diputado? No, ya no. Creo que las mesas de trabajo finalmente lo que han hecho es dilatar el problema. Cuando sabemos cuál es el problema de seguridad, ¿por qué no avanzar? Una cosa es el legislativo. Claro, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a mejores normas, como lo que estamos conversando hoy. Pero el Ejecutivo tiene el monopolio de la fuerza. El Ejecutivo puede decir, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos que los carabineros se muevan a tal parte o que investigaciones funcionen de tal forma. Y eso el gobierno lo ha tapado con tierrita, como un gatito, para hacerse los... No, que a nosotros no es culpa nuestra. Y ahí volvemos a las dos almas. Porque el presidente Boric, que yo le reconozco, lo vi muy afectado. Me tocó conocerlo en el Congreso. Y humanamente lo vi muy afectado la semana pasada cuando fue a ver a los familiares de la carabinera asesinada. Y yo creo que él tiene ganas de avanzar, pero no encuentra en este laberinto que le han puesto dentro de La Moneda en el segundo piso, no encuentra finalmente para dónde ir. Y ese es un problema bien grave que ustedes como coalición van a tener que solucionar. A mí, primero, no me gusta esto de que uno está de acuerdo con las mesas de trabajo cuando es gobierno, porque ustedes hartas mesas de trabajo que convocaron y después no está de acuerdo con ellas cuando es oposición. Es mi primera crítica. Pero segundo, yo creo que, insisto, hoy día no se trata solamente de tener claro el problema, se trata de tener clara cuáles son las soluciones. Y yo creo que ahí hay cosas de las que no estamos de acuerdo y cosas de las que sí estamos de acuerdo y que podríamos avanzar mucho más rápido si es que lográramos, por ejemplo, generar un gran acuerdo nacional en materia de seguridad que considerara 10 puntos de trabajo que fueran de rápida tramitación, que las sacáramos muy rápido de la Cámara y del Senado, porque además tenemos mesas comprometidas tanto en el Senado como en la Cámara. Me consta, yo soy parte de la mesa de la Cámara, que quieren trabajar de forma muy expedita. Entonces creo que ayudaría bastante. Pero bueno, pero insisto, ojalá esté la voluntad. Pero insisto, una cosa es el tema legislativo. Nosotros podemos trabajar súper rápido, pero no va a pasar nada hoy día. El Ejecutivo tiene la potestad de decir hoy, y de inmediato, en un par de horas, puede movilizar carabineros, puede movilizar los recursos que tiene. Ese es el problema. Eso es lo que se refiere a la persona que nos escribe por el Twitter, porque siente de que la pelea se diluye en el Congreso. Sí. Yo creo que es verdad lo que dicen, que la mesa de trabajo tiene mala fama. Pero vamos a ver otra pregunta que nos hacen a través del WhatsApp. Ahí está nuestro código QR. Abel dice, quisiera saber si Carabineros están preparados psicológicamente. Diputado Carter. Yo creo que para lo que está sucediendo hoy día no. Yo creo que hay que partir de un hecho súper real. Claro, que parece que a muchos se lo olvida. Carabineros son seres humanos que se ponen todos los días en la mañana un traje, indumentaria y salen a tratar de controlar el orden público. Yo no sé si un carabinero está psicológicamente preparado para que le dispare una ráfaga un narcotraficante y él tenga que enfrentarlo con un chaleco antibala. Pero desde ese punto de vista no sería entonces una debilidad que ha tenido la formación de los carabineros, porque si efectivamente les vamos a ceder el arma de fuego, deben tener un trabajo psicológico distinto al de nosotros. Obvio, o sea, totalmente. Hay una deuda. Totalmente. Si se ha hecho esta crítica, se ha hecho una y mil veces. No basta con solamente tener mayor armamento, tener mejores vehículos, tener más lucas, si son seres humanos. Y un ser humano, por más que tú les des todos los implementos, sigue siendo ser humano y se va a ver afectado. Los carabineros que vieron la muerte de su compañera, les aseguro que ahora están terriblemente afectados y igual tienen que estar en la calle. Y Carabineros le entregó ayuda psicológica, cero. Entonces, ¿no tienen ayuda psicológica? Averigüen. Pero usted dijo cero. Pero bueno, averigüen. ¿Cuántos carabineros se ven todos los días afectados? Sí, a los carabineros todos los días les gritan, y no estoy hablando de manifestantes, estoy hablando de los grupos organizados. La cantidad de carabineros que son heridos todos los días, porque van a un procedimiento y alguien siente que le puede pegar, un comercio ambulante va y le puede pegar, un extranjero, y Carabineros tiene que replegarse.
eso provoca un daño psicológico y nadie se ha hecho cargo. Si tenemos que hablar las cosas como son. Si queremos tener una policía moderna, bien preparada, tenemos que también pensar en ellos que son seres humanos. Y la ayuda a los seres humanos es por medio de herramientas psicológicas. Y eso tiene que ser también un pilar fundamental en el desarrollo próximo que queremos nuestra policía. Perdón, solo una cosa que es interesante porque hemos hablado del reglamento de uso de la fuerza y hemos visto estas imágenes, utilizando el ejemplo del diputado Carter, que está un carabinero y vienen los vendedores ambulantes, lo empiezan a atacar y todo. ¿El reglamento de uso de la fuerza no establece que él puede sacar el arma en ese momento si ve que su vida está en riesgo actualmente? Sí. Lo que pasa es que el reglamento del uso de la fuerza ha tenido varias modificaciones. De Gobierno Piñera, no recuerdo bien si ahora ha tenido... No, ahora no ha tenido modificaciones. Y tiene varios pasos. Claro, pero ahora habla de respecto a... Paso número 1, le grita, usted tiene que estar atrás. Paso número 2, usted no puede sacar el arma si no le disparan. Y eso es lo que se quiere cambiar. Si yo también creo de que una persona, si un carabinero va a alguien en la calle y le grita un improperio, el carabinero no tiene que sacar la pistola. Para eso están preparados. Y de hecho también por eso se compraron nuevos tipos de armas, que son, por ejemplo, los bola grabs, que los amarra. Porque el carabinero está tratando de girar justamente cuando pase ese tipo de incidentes a armas no letales, como está haciendo todo el mundo. Si qué es lo que va, la ley Retamal Naín, va a aquellos que con un arma de guerra o una pistola deliberadamente quieren asesinar a un carabinero. Para ellos va. Y para ello tenemos que perseguir. Para que nos quede claro, porque usted lo decía, diputada, hace un rato que no está de acuerdo con elevar el tipo de armamento que usa hoy día Carabineros, y aquí el diputado Carter nos mostraba una bala de Carabineros y una bala de un delincuente. Ojo, en casos así, porque usted decía, no al menos hoy, quizás paulatinamente, en cuánto tiempo, y de repente si es que tienen que enfrentarse a allanamientos de narcotraficantes o cosas así, ¿podría cambiar el armamento? Yo creo perfectamente. Si a mí lo que me preocupa es que los vecinos y vecinas queden en medio de un enfrentamiento donde ya no solamente está la pequeña bala, sino que está el gran, no sé cómo se denomina, misil, no sé. Yo tampoco. No, esto es una bala de ametralladora. Una bala ametralladora. Decían que antes tenían UCI, ¿cómo se dice? Sí, UCI, y se las habían quitado a Carabineros. Me imagino que esas están en algún lado, claro, UCI. Es que ese es el problema también. Yo lo que no quiero es que la ciudadanía, que hoy día se ve enfrentada que hoy día se ve en medio de un enfrentamiento de este calibre, se ve hoy día enfrentada a este calibre. Los vecinos que están entre medio de ese enfrentamiento son los que a mí me preocupan, porque si es que no tenemos formación para que las policías usen esto y no usen solamente esto, vamos a generar un riesgo, no solamente, insisto, para el narcotraficante o el delincuente, que va a tener con qué defenderse, vamos a generar un problema para los vecinos y vecinas. Entonces, ahí es donde yo digo, tener la discusión solamente respecto de la capacidad letal del arma, sin tener la discusión respecto de la formación, a mí me parece complejo, sin tener la discusión respecto de qué pasa luego con el robo de armamento a las policías o el robo de armamento a los ciudadanos, porque puede pasar también de que si autorizamos el uso de este tipo de arma, hayan más de estas armas circulando. Entonces, a mí lo que me preocupa es que esto sea una escalada de violencia permanente, donde los vecinos están entre medio o donde un delincuente tiene mejor acceso a este tipo de armas que a las armas que tiene hoy día, y que eso sea sin formación adecuada de las policías, sin políticas preventivas. Entonces, no podemos avanzar solamente en una cosa. Se quede en un nivel más bajo. Yo creo que por eso hay que avanzar en las dos cosas. Eso es lo que a mí me frustra. No podemos solamente avanzar en esta discusión sin avanzar en la discusión de formación, sin avanzar en la discusión de prevención. Por eso digo que no hay buenos y malos, sino que necesitamos una política más integral para enfrentar el problema. No es que uno no esté de acuerdo en que Carabineros use su arma de servicio. Yo también creo, como el 95% de los malos son los narcotraficantes, los malos son los delincuentes, contra ellos la guerra. Pero no es de un sector político u otro. Eso es lo que me preocupa. Lo que acabas de mostrar, las dos balas que te mostré, que yo las recogí en algunas zonas de Santiago, para no estigmatizar sus lugares, no vamos a decir los nombres. En estos momentos, los malos tienen ese armamento y Carabineros tiene ese otro armamento. Y lo que tú tratas de decir es que finalmente, acá, solamente por el hecho de que tenemos que avanzar, y que estoy de acuerdo, y que tenemos que avanzar en la formación y que todavía no se puede, no tenemos que entregarle la herramienta a Carabineros. O sea, mientras tanto vamos a permitir de que los narcotraficantes se sigan adueñando de las poblaciones. Ese es el problema. Yo creo que las armas deben tener, de Carabineros, deben tener tal poder de fuego que el grupo organizado, el narcotraficante, no quieran ni enfrentarse. Cuando tú tienes un arma más fuerte, no es para ir a enfrentarte, a agarrarte a balazo en la población. Es para que el otro diga, ¿sabes qué? En verdad, yo tengo un arma, porque eso sucede hoy día. La bala del carabinero tiene una efectividad de 50 metros, del porte de este estudio. La otra bala, 400 metros. Y puede pasar un vehículo, pasar una persona y volver a pasar a otra. Un rol disuasivo. Entonces, que sea disuasivo, a tal punto que no se atreva
a atacar a la policía. Les quiero proponer lo siguiente, permítanme un segundo, porque son las 10:32, vamos a hacer una pausa. La próxima semana ustedes también se van a ver enfrentados, digo, en el buen sentido, a una otra discusión, que es la del sexto retiro, eventualmente. Me imagino que ya tienen cierta claridad respecto a sus posiciones en esa eventual votación.